Seguimos conversando con Irwin Morillo, director de la revista digital www.finansasytributos.com. Le estábamos hablando sobre el impuesto sobre la renta y dejábamos el punto de qué pasa si no se declara en cuanto a sanciones y también los beneficios que trae la declaración, sobre todo porque esto es un requisito indispensable en diferentes transacciones que hacemos constantemente, Irwin. Hola, nuevamente, retomando el tema, ¿sí? Ciertamente desde el momento en que la persona está obligada a declarar, está sujeta a sanciones por incumplimiento, precisamente por no presentar su declaración de renta. Esas sanciones equivalen en este caso a 100 unidades tributarias que pueden ser cargadas por concepto de la no presentación de la declaración, así como los intereses de mora que aplicaría en caso de que a la persona le corresponda pagar. Hace un momento estabas comentando que ciertamente hay circunstancias en las que no necesariamente la persona va a pagar algún monto en esta oportunidad. Sí. Y eso puede deberse a que, por ejemplo, en el caso de las personas naturales, pueda tener durante el ejercicio 2011, o puede haber tenido durante el ejercicio 2011 unos montos retenidos de su nómina en tal monto que al calcular el monto definitivo resulta que se le retuvo mucho más de lo que en realidad le correspondía pagar. Eso puede verse como por ejemplo una persona que durante el año haya considerado solamente su carga personal y durante el transcurso del año por ejemplo, se haya casado y haya tenido familia, haya tenido un hijo, con lo cual se le aportarían dos cargas familiares, es decir, la del cónyuge más el niño, ¿no? Sí. En este caso, ciertamente, al no haber estado incluido al inicio del año esas dos cargas familiares, entonces resulta que al final, al calcularla, la retención puede resultar mucho más alta de lo que le corresponde a pagar en el año. Otra situación puede ser, como por ejemplo para las empresas, el primer caso que te he puesto es el para las personas naturales. Sí. Para las empresas puede ser que durante el año haya tenido una circunstancia en la cual haya pagado una declaración estimada. Esa declaración estimada la haya pagado en sus 6 porciones correspondientes, pero al final del año resulta que, por ejemplo, el resultado del ejercicio no fue de utilidad, sino de una pérdida. En ese caso, los montos de la declaración estimada que haya pagado resultarán en un monto pagado en exceso que estará a favor del contribuyente y en la declaración definitiva entonces no le resultará monto alguno a pagar. Entonces son varias circunstancias como las que dicen que pueden conducir a un no pago, a un no desembolso de efectivo al momento de la declaración de impuestos sobre la renta. En el caso que preguntaba también de cuáles son los beneficios y que justamente es importante que lo conozcan, pues mucha gente no sabe que necesita la declaración del impuesto sobre la renta para optar a un crédito, o quienes trabajan directamente con relación de gobiernos de diferentes índoles necesitan también tener el impuesto sobre la renta. Expliquémosle a la gente, más allá de las sanciones y que debe hacerse como deber de ciudadanos el realizar estas declaraciones, cuáles son también los beneficios o cuáles son las relaciones realmente en que se necesita tener la declaración, Irwin. Seguro. El primer efecto es que evidentemente hay una necesidad de cumplimiento con la ley. La necesidad, al tener una ley de impuestos sobre la renta con carácter obligatorio, es necesario que los ciudadanos y las personas naturales y las personas jurídicas se acojan a la ley. Sí. Inclusive el no pago de impuestos sobre la renta, si es hecho por medios no lícitos, acarrea una sanción de tipo privativa de libertad. Eso es bien importante que se conozca. Hay otro elemento que es el que ciertamente menciona, como por ejemplo el acceso al crédito bancario. Es necesario entonces mostrar a las instituciones financieras el cumplimiento con el impuesto sobre la renta a los fines de obtener créditos, así como por ejemplo
para quienes aspiren a ser contratados por entes públicos. Entonces, en el Registro Nacional de Contrataciones, RNC, uno de los requisitos básicos que se solicitan es precisamente la declaración de impuestos sobre la renta. Irwin, ya para cerrar. Bien sea como persona natural o persona jurídica. Exacto. Ya para cerrar, y que esto es importante, sabemos que el CENIAT pues tiene desplegado diferentes puntos y que tienen horarios extensivos para que la gente, para que de alguna manera pues se le explique a las personas, pero el cómo declarar. Teníamos al representante hace algunas semanas de tributos a nivel de la región central y él señalaba que muchas veces, ejemplo, un matrimonio pone como carga al mismo hijo, cosas como estas, ¿no? ¿Cómo debe declararse, sobre todo cuando son matrimonios o son hijos que tienen a los padres como cargas familiares y los colocan 2 veces? ¿Cómo se maneja esto, Irwin? Los matrimonios es una sociedad conyugal, ¿sí? Desde el punto de vista legal, y como tal puede optar bajo un régimen especial en la ley de impuestos sobre la renta por declarar en forma conjunta o separada. Okay. Si lo hace en forma conjunta, es decir, ambos cónyuges deciden hacer una sola declaración, en esa declaración tienen que incluir a ambos cónyuges más los hijos de la comunidad conyugal, así como los ascendientes o descendientes de cada uno de los cónyuges, ¿no? Sí. Si se hace en forma separada, no se pueden repetir los beneficios. Es decir, si una pareja tiene un solo hijo, la pareja tiene que decidir cuál de los cónyuges es el que va a recibir a este hijo como una carga familiar en la declaración de renta. No puede duplicarse el beneficio de la carga familiar. Y por supuesto, por separado, cada cónyuge también admite como carga familiar su ascendencia, es decir, padre y madre. Una cosa bien interesante que es de mencionar, Yatsu, y que hemos recibido notas al respecto, ¿sí? Es el caso de los jubilados. Se tiene la impresión de que los jubilados no deben declarar impuestos sobre la renta. Es importante indicar que los jubilados también están sujetos a declarar impuestos sobre la renta. Otra cosa es que no paguen impuestos sobre la renta, puesto que, por ejemplo, los ingresos que perciban en virtud de su jubilación están exentos. Pero los jubilados perfectamente pueden estar percibiendo otros ingresos también. Exacto. Que es importante que lo tengan allí pendiente, y también lo conversábamos hace algunas semanas. Es decir, lo que perciben por lo que es la pensión como tal, no hay que declararlo, pero si tienen otros ingresos, pues obviamente es importante que lo tengan allí presente. No es que el hecho de ser jubilados automáticamente le da la exención para no declarar. Bueno, Irwin, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya será el próximo lunes que nuevamente los tendremos por aquí, justamente para dar algunos tips, algunos tópicos, sobre todo de esta manera coloquial, de qué es lo que se debe y lo que se debe hacer, y sobre todo orientarnos a todos un poco en lo que es materia económica. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, como la mayoría de los lunes. Era Irwin Morillo, director de la revista digital www.finanzasytributos.com. Al regreso estaremos